Buenos días. Bien, entonces vamos a retomar rápidamente algunas cosas. O sea, no es que vamos a ver todo lo encéfalo, pero vamos a tratar de resumir lo más que se pueda, lo más importante con respecto al encéfalo, ¿sí? Antes que nada, este cuadrito, este es el que más les va a servir para orientarse, ¿sí? Porque muchas veces vamos a estar hablando de todos estos nombres, que algunos son parecidos, otros son, o sea, es un quilombo con el tema de los nombres, ¿sí? Entonces, si ustedes siempre tienen a mano este cuadrito, ustedes se lo hacen en un machete, en una hoja, como para tenerlo a mano, esto les va a venir de 10, ¿sí? Esto les va a ayudar muchísimo para decir, estoy parado acá. Cuesta bastante por ahí con sistema nervioso orientarse a dónde uno, de qué está hablando, una estructura relacionada a qué. Sé que cuesta mucho eso porque, como les repetía, les decía, el tema de los nombres, ¿sí? Es muchos nombres que tenemos acá. Bien, a ver, dentro de este cuadrito, ¿sí? Fíjense que ustedes dice el cuadrito, vesículas cerebrales primitivas, vesículas cerebrales secundarias, derivados en el adulto y las cavidades. Bien, ¿qué quiere decir? Los tres términos, estos que nosotros vemos primero, ¿sí? Rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo, esos son las principales regiones del cerebro, ¿sí? ¿De quién? Y de todos los vertebrados. Bien, estamos hablando de vertebrados, ¿sí? Incluidos los seres humanos ahí, ¿sí? Bien, cada una de estas vesículas, es decir, cada una de estas cavidades, regiones que nosotros estamos hablando, se subdivide a su vez en otras regiones. ¿Bien? Donde tenemos el rombencéfalo, que se divide en mielencéfalo, metencéfalo y prosencéfalo, ¿sí? Fíjense ustedes que depende, o sea, ustedes van a encontrar que en el cuadernillo les da una información, ¿sí? Y después en el cuadro ustedes van a ver otra cosa, porque fíjense que en el cuadro a ustedes les aparece. Aguárdenme un segundo, chicos, que se me trabó. No, se me trabó. Ahí está, no podía escuchar nada. Bien, fíjense, bueno, entonces ustedes tienen prosencéfalo, telencéfalo y diencéfalo, ¿sí? Mesencéfalo, mesencéfalo únicamente, o sea, es la vesícula secundaria, y el rombencéfalo, que se divide en metencéfalo y mielencéfalo, ¿sí? Ahora nosotros vamos a repasar cada una de las partes, es decir, lo que compone esto. Bien, fíjense que ustedes tienen muchas imágenes que las tienen todas como anexo en el cuadernillo, ¿sí? En la página 10, en la página 13, en la página, déjenme que les diga otra página, en la página 14, en la página 15, ¿sí? Todas esas partes están, ustedes los dibujitos los tienen como anexo. Entonces vamos a repasar qué hay en cada una de esas partes que nosotros estamos mencionando y la función, ¿sí? Que es lo más rápido. ¿Bien? Bien. Fíjense que acá ustedes tienen en esta imagen un corte horizontal, ¿bien? Que nos permite ver de forma lineal la estructura del encéfalo, ¿sí? Eso representa esta imagen. Es un corte horizontal que nos permite ver de forma lineal la estructura del encéfalo, ¿sí? Vamos a ver, vamos a pasar acá. Bien, avísenme cuando puedan ver la diapositiva. Creo que ahí ya la deberían poder ver. Sí, bien. Bien, ¿qué tenemos acá? Sí, como primera parte vamos a estudiar rombencéfalo y mesencéfalo. Bien, dentro, ¿sí? O sea, lo que compone esta estructura, nosotros vamos a encontrar el cerebro medio, la protuberancia anular,
y el bulbo raquídeo. Bien, esas tres grandes estructuras, ¿sí? Dentro del cerebro medio, por eso es mesencéfalo, hace referencia al cerebro medio, ¿sí? Dentro de estos pedúnculos cerebrales nosotros vamos a encontrar los tubérculos cuadrigéminos superiores, los inferiores, que tienen que ver con la visión y la audición, ¿sí? Y algo que se denomina núcleo rojo. ¿Bien? Tenemos en la protuberancia anular, que deriva del metencéfalo, ¿sí? Vamos a tener la conexión entre la médula y el cerebro, ¿sí? O sea, el cerebelo con la médula y con el cerebro, ¿sí? El cerebro con la médula, con el cerebelo. Todos esos elementos van a estar conectados en esta zona, ¿sí? Tenemos el bulbo raquídeo, bien, que contiene también, deriva del mielencéfalo, ¿sí? Y contiene aquellos elementos que nos permiten la respiración, ¿sí? Nos permiten los centros vitales, es decir, respiración, ¿sí? Circulación. Acá va a estar contenido el reflejo de la tos, el del vómito, ¿sí? Vamos a tener diferentes, digamos, cosas que nosotros consideramos que son como automáticas. ¿Bien? Bien. Ahora, analicemos un poquito más profundamente la función, ¿sí? Bien, tenemos entonces como función, ¿sí? El control de las actividades automáticas. Bien, actividades automáticas, respiración, circulación, cosas que nos permiten la supervivencia. En este tronco, tallo cerebral, ¿sí? Nosotros vamos a tener diferentes núcleos, ¿sí? Diferentes núcleos que tienen los reflejos, como dijimos, los reflejos de la tos, los reflejos del vómito y los reflejos de los ojos, los reflejos oculares, ¿sí? En el bulbo hay diferentes centros que van a controlar el latido, ¿sí? El latido cardíaco, la respiración, la presión arterial, ¿bien? Entonces, es muy importante entender la delicadeza de proteger esa zona, ¿sí? Por eso los golpes en la cabeza se estudian y digamos, cuando se golpea muy fuerte en la cabeza se le hacen 1.000 millones de estudios para saber que todo está en orden y que nada se ha dañado, ¿sí? Después tenemos en las estructuras, o sea, diferentes estructuras también de este tronco tienen un papel en lo que es la conciencia, ¿sí? La atención y en lo que nos hace el ciclo, este ciclo vigilia-sueño. Bien, de los 12 nervios craneales totales, ¿sí? 10 se forman acá, en el tronco, ¿sí? Bien, en la porción del cerebelo, ¿sí? Fíjense que ustedes ahí lo tienen separado, la porción de lo que es el cerebelo, digamos, el tallo cerebral versus el cerebelo, ¿sí? El cerebelo es todo lo que coordina el movimiento voluntario de los músculos, ¿sí? Y además nos permite que regulemos digamos, el ajuste más fino de nuestro cuerpo, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Bien. Aguárdenme un segundito, por favor.
Ahí está, perdón chicos, perdón. Bien. Acá tienen las funciones, acá tenían las funciones en el Power, ¿sí? No se carga. Ahí, estas son las funciones que hemos mencionado. Bien. Acá tenemos el cerebelo, pero no se puede ver la imagen. Tienen ustedes una imagen, bueno, esquemática sería, en la página, ahí les digo, la página 5 de la punta de clase tienen una imagen, ¿sí? Bien, vamos con el prosencéfalo, ¿sí? El prosencéfalo deriva del diencéfalo. Acá tenemos tres grandes estructuras, el tálamo, el hipotálamo y la glándula pineal. ¿Bien? Tenemos el tálamo, que es lo que comunica, ¿sí? O sea, digamos, es el punto de comunicación entre el tronco, que nosotros habíamos mencionado, y aquellos centros superiores del cerebro. ¿Bien? En el tálamo, toda la información sensorial, excepto el olfato, ¿sí? Se clasifica y se procesa. ¿Bien? Excepto el olfato. Tenemos la glándula pineal, que es dorsal al tálamo, ¿sí? Que genera la melatonina, ¿sí? Seguramente la han escuchado nombrar. La melatonina es la hormona del sueño, en teoría, ¿sí? Es la hormona que nos regula, que nos dé sueño a la noche, ¿sí? Que no nos dé sueño, o sea, sí nos da sueño en otros momentos, pero que nos dé sueño, digamos, de noche. Bien. Bien. Acá, sí, en la glándula pineal tenemos nuestro reloj biológico, ¿sí? ¿A qué hace referencia eso? ¿Alguien sabe? ¿Qué es el reloj biológico? ¿No? ¿Tiene que ver esto con Profe, perdón, nuestro ritmo? Sí, perdón, no sé si está bien lo que voy a decir, pero el reloj biológico no es que sepamos nosotros, o mejor dicho, nuestro cerebro, que nuestro día dura 24 horas, que en la mañana es como que nuestra actividad y en la noche tenemos que dormir. claro, sí. Bien, a eso tiene que ver. Tiene que ver con los ritmos circadianos. O sea, ustedes lo van a encontrar en sus cuadernillos, tienen un ensayo donde hay una mención especial sobre este reloj biológico que le llama ritmo circadiano. Bien, ¿sí? ¿Qué es esto? Es, bueno, nos tenemos que levantar, este día dura tanto tiempo, ¿sí? En las horas de sol, en las horas nocturnas, o sea, toda esa regulación, ¿sí? Porque no es que dormimos porque sí, o sea, ay, sí tenemos sueño, sí, dormimos porque tenemos sueño, pero porque tenemos sueño por todas estas cosas que estamos mencionando, ¿sí? Bien. Recuerden que si bien los ensayos por ahí no se charlan mucho en clase o ustedes a veces se los pasa por, o sea, los profes por ahí cuando explicamos si estamos muy apurados como que los pasamos por alto, ¿sí? Ustedes los deben leer y es muy probable que alguna pregunta para un examen se extraiga de ahí, ¿sí? Bien, bien. Vamos con, ¿qué estábamos hablando? Del ritmo circadiano, bien. Fíjense, ¿sí? Por favor, atentos al dibujo este, porque está muy bueno la imagen que les permite identificar dónde está cada cosa que estamos hablando, ¿sí? Bien, hablemos un poquito del hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo controla el termostato, ¿sí?
es decir, la regulación homeostática, ¿sí? Dentro del hipotálamo, digamos, o sea, bajo las cosas que influye el hipotálamo, vamos a encontrar el comportamiento instintivo, es decir, tener hambre, tener sed, ¿sí? El placer, el sexo, ¿sí? Y forma parte del sistema límbico, que es un sistema que ustedes van a estudiar un poquito más adelante esta semana. Bien, el hipotálamo nos permite la expresión de los estados emocionales. ¿Sí? Nos permite la expresión de los estados emocionales. Y es un centro de integración entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Bien? Controla el hipotálamo la expresión, digamos, de los ritmos circadianos. ¿Sí? Fíjense, o sea, todas las estructuras claramente están vinculadas. ¿Sí? Todas las estructuras claramente tienen funciones vinculadas entre sí. Bien, miremos acá la siguiente imagen, donde vemos el telencéfalo. ¿Sí? Que sería la corteza cerebral y sus núcleos. ¿Sí? Acá, bien, ¿qué estamos mirando? ¿Se acuerdan algo de esto? Esto en teoría ya lo han visto, así que algo que recuerden. Bien, el telencéfalo, ¿qué encontrábamos acá? La corteza. Sí, nosotros encontrábamos acá, estoy esperando que alguien me diga que se acuerda de algo. ¿Qué veíamos aquí? Habían cúmulos acá de sustancia gris, ¿sí? Que se encontraban acumulados justamente en forma de núcleos, ¿sí? Que están en el interior de lo que es la sustancia blanca, ¿sí? Eso nosotros vamos a llamarle núcleos de la base, en donde, digamos, nosotros vamos a encontrar que no solo vamos a encontrar sustancia gris en la corteza, sino que va a estar en estos cúmulos, ¿sí? Estos núcleos nosotros le vamos a llamar, reciben toda la información desde la corteza cerebral, bien, que luego de que se integre y se procesa toda esta información, la mandan estos núcleos al tálamo, ¿sí? A través del cual se transmite, o sea, este tálamo las vuelve a retransmitir a las áreas específicas de la corteza cerebral, justamente, donde influye en el control motor. Bien, acá tenemos principales, vamos a encontrar principales complejos nucleares, bien, que son los núcleos basales, algo que nosotros vamos a conocer como núcleos basales o núcleos de la base. Tenemos el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el cuerpo amigdaloide y el tálamo. ¿Sí? El núcleo lenticular a su vez se Profe, divide. ¿Sí? ¿nos podría ir señalando las partes que va nombrando? Ahora iba a hacer una aclaración. Bien, el núcleo caudado. Fíjate, mira, fíjense que les dice cola del núcleo caudado y cabeza del núcleo caudado. Bien, porque digamos, entre medio de esa estructura que es prolongada, van a encontrar otras estructuras. ¿Sí? Entonces, ese sería la extensión del núcleo caudado, cabeza y cola. ¿Sí? ¿Lo pueden observar?
Sí, Sí, profe. profe. Bien. Bien, después les dice, núcleo lenticular, ¿qué son esas estructuras que les dice putamen, ¿sí? O putamen, como sea, depende en qué bibliografía lo estén leyendo, y el globo pálido, que van a tener globo pálido lateral y globo pálido medial. Y ese es el núcleo lenticular o lentiforme. Bien, lo ubicaron en el centro, ¿sí? Eso que es putamen y globo pálido, ambos conforman el núcleo lenticular. O lentiforme, es lo mismo. ¿Sí? Y después tienen el cuerpo amigdaloide, ¿sí? Que yo no estoy segura que en esta imagen lo vayamos a poder observar, y el tálamo. Bien. ¿Sí? Recuerden, Sí, todas profe. las estructuras, el telencéfalo, ¿sí? O sea, del telencéfalo proviene el núcleo lenticular, el núcleo caudado y el cuerpo, perdón, amigdaloide. Bien, todas esas porciones pertenecen al telencéfalo. El tálamo pertenece al diencéfalo, que es lo que estábamos hablando previamente. ¿Sí? Bien. Esto, sí, de los núcleos, ustedes lo tienen como un anexo, ¿sí? Recuerden que por ahí los anexos tampoco por ahí se los explicamos, por ahí no, dependiendo de los tiempos, qué sé yo, pero que también van a estar considerados a la hora de tomar un examen, ¿sí? Bien. Estas masas de núcleos que yo mencioné, ¿sí? Participan mucho en lo que es la programación de los movimientos, ¿sí? El planeamiento y la programación de los movimientos, ¿sí? En los seres humanos tiene que ver estos núcleos con una acción, digamos, un pensamiento que es totalmente abstracto, se transforma en una acción, o sea, en un acto. ¿Bien? Entonces, ¿cómo resumimos las funciones de estos núcleos? ¿Sí? Por una parte, ayudan a la ejecución de los patrones del subconsciente, o sea, del subconsciente. Bien, y a su vez planifican secuencias de movimiento, es decir, patrones paralelos y secuenciales de movimiento. Bien, algo que nuestra mente tiene que poder realizar para un propósito determinado. Bien. ¿Se entendió esto? Porque por ahí es como muy abstracto. Es totalmente así como, bueno, pero bueno, ¿se Profe, entendió? yo tengo Sí, una duda en una parte, porque dijo que se sí. clasifican en núcleo caudado, núcleo lenticular puede ser, ¿y qué más dijo? Vuelvo para atrás. Ahí. Los núcleos, ¿sí? Tenemos caudado, lenticular, que es putamen y globo pálido, el cuerpo amigdaloide, ¿sí? Y el tálamo. ¿Pero por qué? Digamos, ustedes el tálamo lo han estudiado en otra parte, ¿bien? Pero constituye un complejo, ¿sí? De información, es decir, un centro de recepción. Entonces, por eso también mencionamos aquí el tálamo. Pero son esos núcleos, ¿sí? Los núcleos de la base tenemos núcleo caudado, núcleo lenticular, cuerpo amigdaloide, ¿sí? Sí, profe, ahora sí. Que justamente los estudiamos porque provienen del telencéfalo,
¿sí? Que es la porción, esta porción que estamos estudiando, que dijimos, planeamiento y programación de movimientos, ejecutamos un patrón subconsciente a través de esto, o sea, transformamos algo subconsciente, un abstracto, en un movimiento, una acción real, ¿sí? Y voluntaria. ¿Bien? Eso sería. Profe, una pregunta, ¿el tálamo ¿Sí? dónde estaría ahí? Porque no me ubico bien. El tálamo, fíjate que está señalado, no está señalado en esta imagen. En la porción, mira, es que no puedo señalártelo con el Puede celular, me ser que es como parece. si hubieran cortado el cerebro así tipo en horizontal y luego lo estuviéramos mirando desde abajo. Así vendría a ser la imagen. Sí, o desde arriba lo estás Claro, mirando. claro, claro. El tálamo está, ¿dónde está la flecha que dice? Bueno, desde esa flecha, en una porción, en la porción más rosadita que se ve hacia arriba y hacia tu izquierda, en ese sector está el tálamo. Miren ustedes la página 18, tienen una imagen, ahí está señalado completo. En la página 18 del cuadernillo está señalado todas las porciones. No sé por qué aquí no aparece. Es para que no se confundan con que el tálamo es una estructura del telencéfalo, porque el tálamo es una estructura del diencéfalo. Ah, bien, bien. Por eso no se los han puesto en esta imagen. Bien, pero ustedes lo tienen en el anexo que yo les estoy mencionando, la página 17 y 18, ahí está la imagen bien señalada. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda, pero con algo que aparece en el cuadernillo, en la página 18. A ver, Porque decime. hay como un esquema y están en colores. Y hay uno que dice claustro y en el esquema no se encuentra. ¿En qué parte estaría eso? ¿Cómo, en qué parte? O sea, ¿te referís a qué es? Claro, sí, porque están las partes y después hay como un esquema, si no me equivoco, y ahí sale en dónde se ubicaría, creo que es así. Bien, a ver. El claustro, ¿sí? Esa estructura que aparece señalada, que menciona la compañera, ¿sí? Que aparece, dice, en diferentes colores, como dice ella, pero no está mencionado bien. El claustro es un centro de dirección, digamos, o sea, de gestión de la conciencia, por así decirlo. ¿Sí? Está muy profundo en el cerebro, está esta estructura, que es un área muy reducida, ¿sí? Que en teoría, sí, porque es un centro que está, o sea, que se investiga constantemente a qué se asocia su función, ¿sí? Porque se asocia a otras funciones, está en investigación, pero en general, ¿sí? Nos permite procesar la conciencia. Ese es como el consenso, digamos, de qué es el claustro. Bien. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿En cuál? Ah, en la página 18. Sí, en la página 18. Perdón, que no leí el mensaje. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bien. Entonces, repasemos un poquito esto que vemos acá. ¿Sí? El cerebro en sí. Bien. ¿Por qué? Porque digamos, nosotros estamos estudiando todo, todas estas porciones, ¿sí? Pero en ningún momento hemos mencionado el cerebro en sí.
¿sí? El cerebro es una estructura muy compleja. Digamos, se estudian todas estas porciones porque son las, digamos, lo importante, lo jugoso de todo esto. Bien. Bien. Ahora, ¿sí? Fíjense que les dice acá en el Power que el cerebro ocupa el 80% del volumen del encéfalo. Miren la observación. Tenemos los hemisferios cerebrales. ¿Cuáles eran los hemisferios? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los hemisferios? Frontal, parietal, temporal y occipital. ¿Están todos de acuerdo con eso? No me acuerdo si eran los hemisferios o lóbulos, puede ser que sean. Los lóbulos, ¿sí? Los lóbulos son eso. Bien. Tenemos los hemisferios conectados a través de lo que sería el cuerpo calloso. No sé si tienen otra imagen más adelante. No. Bien, ahora nosotros vamos a ahondar un poquito más en esto, ¿sí? Donde también vamos a entender cómo funciona la corteza cerebral un poquito mejor y cómo se registra también la actividad cerebral, ¿sí? Cada uno de los hemisferios va a controlar actividades que tienen que ver con las actividades, o sea, va a registrar, va a controlar funciones motoras, funciones sensoriales, funciones somáticas, es decir, del cuerpo, ¿sí? De forma cruzada, es decir, mitad opuesta. Entonces, ¿cuáles eran los hemisferios? Izquierdo, ¿sí? De forma cruzada, a eso hace referencia. Lo que la compañera no nos decía recién, occipital, bien, parietal, esos son los lóbulos, temporal, bien, y frontal. Esas son las porciones que vamos a encontrar, ¿sí? Aguárdenme un segundo que vamos a pasar al otro power, así podemos continuar, ¿sí? Vamos a ver acá. Un segundito. Ahí. Ahí estamos. Bien. ¿Pueden ver correctamente el power? Por lo menos la Sí, parte que dice profe. cerebro. Excelente. Bien. Ahora, vamos a hablar. Acá vemos la misma diapositiva para que sepamos que estamos retomando el mismo punto. Bien. Hablemos un poco de la corteza. En sí, ¿qué representa? ¿Qué es físicamente la corteza cerebral? ¿Sí? La corteza cerebral es una capa muy delgada de sustancia gris que cubre toda la superficie de los hemisferios, ¿sí? O sea, cada uno de nuestros hemisferios, porque hagamos referencia a esto que estamos diciendo, que recubre esta corteza, los hemisferios. Bien, para nosotros, para los seres humanos y algunos otros primates, cada hemisferio se divide en estas porciones que dijo la compañera, ¿sí? Lóbulos, bien, le vamos a llamar, ¿sí? ¿A través de qué? O sea, en lóbulos, sí, se divide en lóbulos. ¿A causa de qué? De dos surcos que existen en la superficie. Surcos o también le vamos a llamar cisuras, ¿bien? Cisuras. Pero si dicen surcos está bien. Entonces, tenemos dos surcos principales. Uno es el central,
que va a descender por el costado, ustedes creo que lo pueden ver en esta diapositiva, que va a descender por los costados de cada hemisferio, ¿bien? Y luego tenemos el surco lateral. Cada hemisferio consta de 4 lóbulos, como dijo la compañera, frontal, parietal, temporal y occipital. Bien, miren atentamente la imagen donde pueden ver vistas, digamos, es una vista que es lateral del hemisferio izquierdo, por ejemplo. ¿Sí? Analicen bien la imagen. Bien. Profe, se llama surco central de Rolando. O de Rolando se sabe, sí. Lo pueden encontrar así también. El surco de Rolando. Ese no se lo olvidan más. O sea, el surco de Rolando es como, no sé, suena como una banda. Pero sí, tiene ese nombre también. Bien, en esta imagen nosotros, fíjense que les dice ahí corteza motora, corteza auditiva, ¿sí? Corteza visual, bien, porque acá nosotros vamos a tener, digamos, las áreas motoras y las áreas sensoriales están rodeando el cerebro, ¿sí? Entonces, como dijimos recién, la corteza izquierda, ¿sí? Y derecha, tanto motora como sensorial, van a representar imágenes especulares, es decir, la corteza izquierda recibe señales del lado derecho del cuerpo y las envía hacia ese lado, ¿bien? Y viceversa, ¿sí? ¿Qué pasó? Agostina Guevara. Ay, pueden levantar la mano. ¿Qué pasó? ¿Me querías preguntar algo o solo estabas probando? Profe, no, disculpe, fue sin querer, Ah, fue sin querer. no, está bien. No hay problema, no hay problema. Yo también estaría apretando cosas. A veces son botones que no sabemos, ¿sí? Bien, entonces como decía, recuerden esto, ¿sí? Las imágenes especulares. Entonces, la corteza izquierda recibe, ¿sí? Señales del lado derecho del cuerpo, envía señales al lado derecho del cuerpo y viceversa. Bien, recuerden eso, es muy importante, ¿sí? Bien, en todos los vertebrados, ¿sí? Nosotros podemos identificar, no sé si, a ver en la siguiente diapositiva. Bien, nosotros, ¿sí? Como les decía, en todos los vertebrados podemos identificar, podemos reconocer dos tipos de corteza. La arquicorteza y la paleocorteza. Bien, en todos los vertebrados, recuerden ustedes lo que saben del reino Animalia, ¿sí? Que hay muchos animales dentro de vertebrados. Bien, que dentro de los vertebrados teníamos peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Bien, entonces dijimos, todos los vertebrados tienen arquicorteza y paleocorteza. En reptiles y en mamíferos va a haber un tercer tipo de corteza, que es la neocorteza. ¿Sí? Lo que hace, ¿sí?, que en los hemisferios cerebrales de los mamíferos sea tan grande, o sea, que sea de tan gran tamaño, es justamente el crecimiento y el desarrollo de esta neocorteza. Bien, ¿qué hizo esta neocorteza? Desplaza la neocorteza, bien, las otras cortezas hacia las regiones basales, es decir, en las partes de la base del cerebro, ¿sí? En el caso de los hombres, de humanos, bien, y también en los delfines,
Toda la corteza cerebral que nosotros podemos ver de forma externa corresponde a la neocorteza, que está plegada, está muy plegada, pero corresponde todo lo que podemos observar a la neocorteza. Fíjense que ustedes acá tienen señalado, digamos, dónde está el resto de las porciones. ¿Sí? Pueden ver la paleocorteza y la arquicorteza internas y la neocorteza más externa, por eso es lo que podemos ver, ¿sí? Y hace el desplazo basal, ¿bien? De la paleocorteza y de la arquicorteza. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Profe, entonces la neocorteza es como que va a rodear todo, va a cubrir. Claro, fíjate. Exacto, fíjate la imagen que tienen ustedes que se ve en amarillo, todo lo amarillo. ¿Bien? Envuelve todo. ¿Está plegada? Sí, pero envuelve absolutamente todo. Sí, ¿Bien? profe, ahora sí. Sí, lo que pasa es que no podía hacer solo una pantalla por la terminación, por eso. Ah, bien, bien. No hay problema. Bien, ya ustedes ya van a ver, ¿sí? Con su profe, con la Gaby o con la Dani, van a ver cuáles son las áreas, qué función tiene cada parte, ¿sí? Lo van a ver eso todo. Bien, eso no se preocupen porque ya lo van a estudiar, ¿sí? Ya van a ver bien, bien, bien todas las áreas funcionales de la corteza, ¿sí? Por lo pronto hoy vamos a estar viendo esto, ¿sí? Bien, vamos con lo siguiente. Ah, miren, lo vamos a ver ahora. Acá. Volvemos para atrás. No dije nada, lo vamos a ver ahora. Bien, miren este cuadro. Ustedes este cuadro también lo tienen en el apunte de clase. No sé si lo tienen también en la parte de la teoría, el cuadernillo. Bien. No sé si lo tienen en esa parte, pero bueno, vamos a ver brevemente esto. ¿Sí? Fíjense, sí, acá. Bien. Fíjense, ¿qué vemos acá? Lean atentamente el cuadro, mírenlo, amíguense con este cuadrito que también les va a venir muy bien, ¿sí? Fíjense, áreas funcionales de la corteza. Nosotros vamos a tener los lóbulos, dijimos, ¿sí? Frontal, parietal, temporal, occipital. Primero que nada, obtenemos la ubicación. El lóbulo frontal se encuentra anterior al surco central, ¿sí? O la cisura denominada también de Rolando, ¿sí? El lóbulo parietal está detrás del surco central, ¿bien? El lóbulo temporal está una porción por debajo del surco lateral, ¿bien? Y la otra porción, ese surco lateral también se llama cisura de Silvio, ¿sí? Rolando y Silvio, es más fácil quizás acordarse de los nombres. El lóbulo occipital se encuentra directamente en la región posterior. Fíjense que si bien es muy chiquita la imagen, se puede apreciar en diferentes colores tienen ustedes ahí un dibujito y si no tienen, a ver si les otro dibujito, que se vea un poquito mejor. No, bueno, ahí, ese para mí es el mejor, pero se ve muy chiquitito. Bien, cada uno de estos lóbulos está asociado a una corteza, ¿sí? A un tipo de corteza peculiar. Es decir, el lóbulo frontal está asociado con la corteza motora, el lóbulo parietal con la corteza sensitiva, el lóbulo temporal con la corteza auditiva y el lóbulo occipital con la corteza visual.
Bien, fíjense que ustedes ahí en el dibujito les dicen, miren, la parte morada, ¿sí? Es la corteza motora asociada al lóbulo frontal. La parte, van a ver una porción verde, ¿sí? La porción verde es la corteza sensorial o sensitiva asociada a la corteza, al lóbulo parietal, ¿sí? Tenemos en la parte marrón, van a ver que hay un circulito ahí dentro, o sea, como una parte más sombreada. En esa parte sombreada está la corteza auditiva vinculada al lóbulo temporal. Y al final, en la parte roja, vemos en la región posterior, ¿sí? La corteza visual asociada al lóbulo occipital. ¿Pudieron ubicar más o menos las estructuras? ¿Las pueden ver? Si no, vayan a la punta de clase que tienen el dibujo, y si no tienen un dibujo, en la página 8 tienen otro dibujo donde tienen como diferentes partes del cuerpo, que está muy bueno. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuál es la función? ¿Sí? La función de estas áreas funcionales, es decir, del lóbulo frontal. ¿Cuál es la función del lóbulo frontal? Bueno, tiene en sí, bien, todas las neuronas que van a estar asociadas a actividades que tienen que ver con los músculos esqueléticos. ¿Sí? Es decir, que cada parte de esta corteza motora, o sea, del tipo de corteza motora del lóbulo frontal, va a estar vinculado cada una de las partes al movimiento de una parte del cuerpo. Bien, fíjense que ustedes lo tienen, la corteza motora, ustedes la tienen acá, como les decía, en la página 8 del apunte de clase, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí todas las porciones que, digamos, todos los movimientos asociados a esta área. Cada parte, cada porción con una porción de nuestro cuerpo diferente. ¿Sí? Fíjense, los labios, la cara, los párpados, las cejas, el pulgar, el índice, bueno, todo lo que es los dedos, ¿sí? La muñeca, el codo, el hombro, el tronco, la cadera, la rodilla, el tobillo y los dedos de los pies. ¿Bien? Está muy bueno este Profe, dibujo. Sí. entonces cuando una persona se vuelve cuadripléjica, por así decirlo, sería que se dañó el lóbulo frontal. Entre otras cosas, sí. Podría ser por eso, pero en general son lesiones asociadas a la columna. O Obviamente, sea, sí, sí. digamos, si hay un daño para que vos quedes cuadripléjico, con un daño en tu cabeza, o sea, con una lesión en el lóbulo frontal, probablemente estés muerto. Porque vos pensás todo lo que tenés que dañar para lograr penetrar y destruir esa área. Sí, completamente, que no puedas moverte. Bien. En esto, Sí, digamos, si se hace, por ejemplo, un estudio de la cabeza, bien, se hace una tomografía o lo que sea, de acuerdo a alguna dificultad motora o alguna dificultad sensitiva, se puede determinar si hay un tumor, o sea, en qué área se encuentra de acuerdo a la dificultad que hay. ¿Sí? Si hay una dificultad en el habla, si hay una dificultad visual, si hay una dificultad motriz o motora. Bien, entonces, por ejemplo, en el caso de existir un tumor cerebral, se puede, o sea, antes de realizar y confirmar por imágenes, un profesional de la salud puede tranquilamente decir, bueno, me parece que en tal parte. Bien. sí, gracias. Bien. Vamos con el lóbulo parietal, ¿sí? La función del lóbulo parietal. Bien, que dijimos corteza sensitiva, ¿sí? Acá es el tacto, el gusto, la temperatura y el dolor. Bien, es decir, van a haber estímulos táctiles, estímulos que tienen que ver con el gusto, el dolor y la temperatura.
bien, estímulos estamos analizando, ¿sí? En esa misma página que yo les mencionaba recién de la punta de clase, tienen ustedes en la página 8 de la punta de clase, pueden ver lo mismo del lado derecho suyo, ¿sí? Una imagen que dice B, corteza sensorial, que está en verde la porción de la corteza sensorial. Entonces pueden ver todas las zonas que están conectadas, ¿sí? Con este lóbulo, ¿bien? Fíjense, cada porción, de nuevo, cada porción un control específico, una zona específica, ¿bien? Tenemos la boca, ¿sí? Lengua, dientes, labios, nariz, ojo, bla, 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 ¿sí? Los dedos, la mano, la muñeca, el codo, el hombro, el brazo, el antebrazo, ¿sí? Tronco, cadera, pie, ¿bien? Se puede ver todo, 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 donde cada porción está vinculada a, como dije, una porción específica. Para el lóbulo temporal, ¿sí? Para el lóbulo temporal, nosotros vamos a tener en la función el control, perdón, de todas las señales que van a ser enviadas justamente por las neuronas sensoriales de nuestro oído. ¿Sí? De acuerdo a la frecuencia de ese sonido, va a ser el estímulo y va a ser la región que se va a estimular. ¿Bien? En vinculación a la frecuencia. Lo pueden ver en esta imagen. Me parece que no. En la imagen que les mencionaba recién, me parece que no. ¿Sí? Solamente pueden ver esas dos. Bien. Finalmente tenemos el lóbulo occipital, ¿sí? Donde cada porción del lóbulo occipital, bien, representa una porción o una región de la retina, ¿sí? Bien. ¿Tienen dudas, preguntas, consultas, algo? No, profe, yo no. De mi parte no. No. Bien. Bueno, a ver. Nadie me preguntó, porque en el cuadro lo dice y ustedes lo están viendo, dice, la fobia representa el 1% de la retina y se proyecta en un 50% de la corteza visual. ¿Qué es la fobia? ¿Eso? Profe, Ya lo van a perdón, ver. pero no sé si Sí. me pasó a mí sola, pero se escuchó todo cortado lo que dijo. Ah, no sé si ahora me escuchan bien, si no me vuelven a avisar, que en el cuadro, ¿sí? Que ustedes están viendo, dice que la fobia representa el 1% de lo que es la retina y se proyecta en un 50% de la corteza visual. Nadie me preguntó qué es la fobia. Bien, ojo que igual ahora viene para ustedes una unidad que se llama órganos de los sentidos, ¿sí? Entonces van a estudiar todo esto. Pero la fobia es la porción de la retina que es la responsable de la visión central y la versión aguda. ¿Sí? También se denomina mácula lútea, pero en general se conoce como fobia. Bien, donde hay unas células, un montón de células en esa porción, ¿sí? Que ya van a estudiar ustedes, que son los conos, ¿sí? Son un montón de células que son fotosensibles y hacen a la visión central muy detallada. Bien, eso hace referencia cuando dice la fobia. Bien, por las dudas de que alguien se pregunte luego qué es.
Pero como les dije, ya lo van a ver con muchísimo más detalle en la unidad que viene, ¿sí? O no sé si es la que viene o la que viene, la de los órganos sentidos, de los sentidos. ¿Bien? Ahora, analicemos un poco, como les decía yo recién, el registro de la actividad cerebral. ¿Bien? En la actualidad, digamos, obviamente que no siempre existió todas las maneras de estudiar o de registrar la actividad cerebral como existe ahora, ¿sí? No solo que nosotros podemos registrar esa actividad neuronal o cerebral, ¿sí? Sino que se puede hacer, digamos, de forma no invasiva, ¿bien? Que no implica que nos abran la cabeza y no, sino que se puede hacer de una forma que no sea invasiva. Eso es muy importante, ¿bien? Ahora, vamos a estudiar diferentes formas de hacer este registro, ¿sí? Bien, primero tenemos el electroencefalograma, que es EEG, electroencefalograma, bien, que es un registro de la actividad eléctrica en diferentes puntos de la corteza. En eso consiste un electroencefalograma, ¿sí? Obviamente que en diferentes puntos de la corteza nosotros vamos a estar analizando o tratando de registrar la actividad de muchas neuronas diferentes, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos, ¿sí? Con este registro de la actividad eléctrica? Bien, se compara, digamos, o se relaciona con niveles o con tipos de actividad cerebral y se estudian estados que pueden ser estados normales, estados experimentales, estados patológicos, ¿sí? Se analizan diferentes estados. Bien, con un electroencefalograma nosotros podemos analizar el sueño y las patologías vinculadas al sueño, ¿sí? Y también el registro, digamos, podemos llegar a diagnosticar o registrar enfermedades como por ejemplo la epilepsia, ¿sí? O tumores cerebrales. Bien, recuerden, registro de la actividad eléctrica de la corteza, electroencefalograma. Después tenemos la tomografía, ¿sí? La tomografía computarizada, bien, en la cual nosotros vamos a ver una representación detallada de todos los tejidos blandos, o sea, va a ser sectorizada la tomografía. Vamos a ver una representación, como dije, detallada de todos los tejidos blandos. Entonces va integrando diferentes imágenes a través de rayos X, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver una imagen, ¿sí? Podemos ver detalladamente una imagen, no estamos midiendo ninguna onda, ni nada eléctrico, ni nada por el estilo, ¿sí? Estamos viendo una imagen. Tenemos la resonancia magnética, ¿sí? La resonancia magnética nos da también una representación de los tejidos blandos, ¿sí? Pero se obtiene de diferente manera. Bien, en la tomografía nosotros dijimos que obteníamos, esperen que les pongo, ay, perdón. En la tomografía, en la tomografía nosotros dijimos que teníamos múltiples imágenes que se obtenían por rayos X y las integrábamos y obteníamos una imagen. En la resonancia es el resultado, la imagen que observamos de digamos, mediante una computadora, señales de alta frecuencia de radio, ¿sí? Que son emitidas específicamente por los núcleos de unos átomos especiales que son el hidrógeno, que es el sodio y es el fósforo, que están presentes en nuestros tejidos, cuando nuestros tejidos están presentes y expuestos en un campo magnético. Bien, fíjense que es toda como una cosa, la resonancia magnética física, muy interesante, ¿sí? Bien, tenemos además la TEP, la famosa TEP,
¿sí? Tomografía por emisión de positrones, ¿sí? En esta tomografía, ¿sí? En la TEP, nosotros podemos analizar, es un estudio funcional del encéfalo en acción, ¿bien? O sea, la TEP nos permite obtener, o sea, una visualización del cerebro humano en acción, ¿sí? Entonces, nos permite relacionar la actividad de las áreas, ¿sí? De diversas áreas, con diferentes procesos cognitivos. Por eso podemos decir tan detalladamente en esa imagen que yo les decía, les hacía referencia de recién de la página 8, donde decía, bueno, esta zona, la mano, el dedo, el pie, el codo, la cadera, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, este estudio, digamos, la TEP permite vincular eso, vincular un área específica, puntual, decir, en esta zona sucede esto. ¿Bien? ¿Sí? Acá se trabaja, obviamente que se trabaja de otra forma, bien, en la cual vamos a estar trabajando por la emisión, ¿sí? De positrones, no importa qué son los positrones, emisión de positrones que van a ser liberados a partir del oxígeno y a partir de la glucosa, ¿bien? Que fueron marcados, oxígeno y glucosa, de forma radioactiva, es decir, que permite la visualización, ¿sí? Se incorporan al torrente sanguíneo de los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bien, se van monitoreando los diferentes cambios en, por ejemplo, la intensidad o la eficiencia del flujo sanguíneo hacia esas áreas. Y lo permite la visualización con esa señalización, digamos, ese flujo que ha sido marcado. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Bien, ahí tienen algunas imágenes de diversos estudios realizados, ¿sí? Pueden ver ahí el electroencefalograma, pueden ver la TC o la TAC, que se denomina, tomografía computarizada. Recuerden que o sea, si bien podemos obtener una de la cabeza, se puede tomar de otras regiones, bien, de tórax, abdomen, ¿sí? También podemos ver la de una TEP, que es la de colores, que esas zonas de colores son las zonas que están siendo activadas en ese momento, muy interesante, ¿sí? Y bueno, pueden ver la imagen de una resonancia magnética también. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que me quieran decir? Yo, profe, Sí, pero no tiene nada que ver con esto. Quería saber si los surcos de la corteza cerebral son iguales, o sea, están ubicados en el mismo lugar en todas las personas o puede que los tengan y otras no. no, los surcos son iguales. O sea, Siempre. digamos, en una especie, ¿sí? Digamos, nosotros vamos a decir, bueno, en la especie Homo sapiens, ¿sí? Y algunas más o menos, en algunos otros primates, sí vamos a decir, bueno, todos los hemisferios están divididos por estos surcos, ¿sí? Existen, están. Si tienen una forma o otra, pero es el mismo concepto del surco central y el surco lateral, ¿sí? Sí, bien. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Profe, yo vio que en imagen de una tomografía por emisión de positrones puede ser, hay como dos abreviaciones. Sí. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Se refiere a lo mismo? Claro, es una en español y la otra debe ser en inglés. Ahora Esa es sí, la única diferencia. sí, sí, porque no sabía si era lo mismo, porque en el apunte está como uno y en imagen salen dos, por eso preguntaba. Tiene que ver con eso, con el idioma nada más. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más?
¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, gente. Nos vemos entonces, con esto me despido, ¿sí? Vayan estudiando, vayan juntando, ¿sí? Shh. Junten sus dudas sobre esto, para su próxima clase, bien. Hemos ido bastante despacio hoy día, entonces, bueno,